para que Él nos dé. Damos en gratitud por lo tanto que Él nos ha dado. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra. Hoy vamos a tener una serie nueva. Vamos a iniciar una serie de prédicas nuevas. Posiblemente abarque solamente las 3 semanas iniciales de este mes de marzo. El título está en pantalla, El viaje del discípulo. Así que vamos a estar mirando nuestra trayectoria a lo largo de esta vida de fe como discípulos del Señor. Y es curioso porque en el Nuevo Testamento el Señor se refiere a nosotros, directa o indirectamente, se refiere a nosotros por algunos títulos, usa algunas formas para hablar de nosotros los creyentes. Y en primer lugar, quiero pensar y quiero que recordemos juntos que el Señor nos llama hijos. Y es precioso encontrarnos con la palabra y es precisamente la nueva revelación, por decirlo de esta manera, o la revelación que estaba velada de los judíos. Ellos no pudieron ver nunca a Dios como Padre. Era tan grande el miedo que le tenían a Dios que ellos el nombre Yahweh o Jehová, que es el nombre eterno de Dios, no lo podían pronunciar y a veces inclusive escribir. De hecho, no lo escribían completamente. Tenían que referirse en otros términos a Dios, eterno, Hashem, el Señor, Adonai, pero no usar el nombre de Dios revelado a Moisés, porque ellos tenían miedo de ser consumidos por este Dios fiero, consumidor, que de alguna manera ellos habían recibido esa revelación. Pero llegó Jesús. Dios se encarnó en forma humana, en ser humano, nació de una mujer. Dios se hizo hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Israel, la nación de Israel, tenía una idea de Dios o una revelación de Dios, vamos a decirlo así, del Dios trascendente, que es necesaria, que es importante, que no se nos puede perder. El Dios grande, el Dios que está por encima de nosotros, el Dios que nos trasciende, el Dios que no es igual a nosotros, aunque nosotros venimos de Él. El Dios que crea, incluyéndonos a nosotros las criaturas, pero nunca ha sido creado, es decir, es increado. El Dios que no está encerrado en lo material, en el planeta, en el universo, sino que existe por encima de Él porque Él lo creó. Dios trascendente. Ese era el Dios al cual únicamente conoció Israel. Pero entró Jesús en la escena de esa misma nación. Lamentablemente para ellos no fue comprendido. Y Jesús vino a revelar al Dios que se conoce en la teología como el Dios inmanente. ¿Qué quiere decir eso? El Dios cercano. El Dios que se acerca, el Dios que no se aleja, el Dios, hay algunos que tienen fe en Dios, pero su fe es una fe deísta, es un Dios que creó y se alejó de su creación y la dejó quizás a la suerte de ese propio universo en el cual estamos encerrados. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios trascendente porque Él crea sin ser creado. Él es eterno y creó lo temporal. Él existe antes que todo fuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese Dios? Pero Él también se nos revela en las Escrituras como el Dios cercano, el Dios personal, el Dios íntimo, el Dios que entra en la escena y en la esfera de lo temporal y de lo terrenal para que el ser humano transitorio, el ser humano que está sujeto a su propia maldad, sea perdonado y sea transicionado de lo temporal y transitorio a lo eterno y permanente por medio de Dios, el Hijo Jesucristo. Eso merece un aplauso en este lugar. Porque ¿qué fuera de nosotros teniendo solamente un Dios distante, airado, que tiene una ley eterna con la cual nos juzga y nos aplasta y no nos podemos salir de este juicio eterno? Pero llegó Jesús para cumplir la ley, no para abrogarla, no para cancelarla. Y por medio del cumplimiento perfecto de la ley, así sin pecado, Él fue a la cruz. Y en la cruz murió por ti. Y en la cruz murió por mí. Y en la cruz derramó su sangre para que nosotros ahora tengamos, por el camino nuevo y vivo que abrió con su sangre, un acceso perfecto y eterno a la presencia de Dios. Y por medio de Él que derramó su sangre, podamos decirle y llamar al Dios eterno Padre. Entonces en la Biblia eres llamado hijo de Dios. Juan dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados
hijos de Dios. Escucha esto un momentito. Tú eres llamado hijo de Dios no porque Dios quiere que te lo creas. No, no, no. Tú eres llamado hijo de Dios porque en Cristo eso es lo que eres. En el momento que confesaste a Jesús y lo declaraste Señor de tu vida, te convertiste junto con Él en un hijo de Dios. Cristo ahora es el hermano mayor, Salvador, Señor, pero hermano mayor, el primero, dice la Biblia, era el único, el unigénito, pero ahora dice la Biblia que es el primogénito de muchos hermanos. Es el primero y por medio de Él podemos ser llamados hijos. Mi hermano, este no es el tema de la serie, pero déjenme decirles esto. Dios nos llama hijos porque lo somos. Pero es importante que nosotros lo creamos y lo entendamos en la revelación de la Escritura, porque ser hijos del Dios eterno nos ayuda a vivir en esta realidad natural. No es lo mismo orarle a un Dios que solamente me creó y que tengo que satisfacer por medio de mi comportamiento, a orarle a un Padre que ya todas sus demandas y toda su ira fueron saciadas en la cruz, en la persona de Jesús. Y yo no tengo ahora que agradarlo por medio de mis acciones, porque la única forma en que puedo agradar a mi Padre, dice Hebreos 11:6, es por medio de la fe. Y de la fe en el nombre de Jesús. Así que di conmigo, soy hijo. Pero también la palabra de Dios nos llama de manera indirecta, a través de Pablo principalmente, nos llama soldados. Con la identidad de hijos, Dios quiere que tú sepas que eres alguien que tiene acceso a la presencia de tu Padre, que eres acompañado por Él, que estás seguro, que eres abrazado, que eres acompañado en tu camino y que no estás solo. Con la identidad de soldado, Dios te está diciendo, no quiero que seas ingenuo de cruzarte los brazos y de pensar que ya todo está resuelto, porque aunque en lo espiritual resolví el conflicto en la cruz, venciendo al diablo, en lo natural estás siendo atacado todos los días. Y cuando entiendes que eres un soldado en el ejército de Dios, vas a Efesios capítulo 6 a descubrir la armadura del Espíritu para ponértela y saber que estás librando una batalla, que es la batalla de fe, que no se puede pelear en nuestros términos, que se pelea en los términos de Dios y con el equipamiento divino. Así que alguien diga conmigo, soy soldado. Quizás estos dos temas, hijo y soldado, van a ser temas para futuras series. No garantizo cuándo. Porque ahora tengo que referirme a este último título o forma en que Dios se refiere a nosotros, discípulos. Alguien diga conmigo, discípulos. El mismo Señor que permitió que Dios fuese ahora declarado mi Padre, el mismo Señor que me llama a pelear la batalla de la fe en su ejército, con su equipamiento y su armadura espiritual, es el mismo Señor que me dice, aparte de ser Señor y general o comandante de tu vida, también soy tu maestro y tu mentor y te llamo a ser mi discípulo y mi seguidor. Así que alguien diga una vez más, disculpen que los haga repetir, pero en la repetición hay recordatorio. Y como ya la memoria con tantas cosas en esta vida, no es la edad, es lo ocupado que estamos. Nos va fallando, vamos a repetir de nuevo, soy discípulo de Cristo. Digo yo, soy un discípulo de Cristo. Ahora, préstame atención un momentito. Cuando nosotros pensamos en un alumno y un maestro, pensamos en salón, cuadernos, notas, exámenes. Pero cuando vamos a la Biblia, el discipulado de Cristo no es un salón, no son cuadernos y notas, no es un examen que vamos a rendir en papel para que nos den una calificación. El discipulado cristiano es el del ejemplo y es Jesús delante y nosotros detrás. Y es Él por medio de las Escrituras revelándonos qué hacer y cómo vivir para la gloria de su nombre y para la extensión de su reino. Les decía cuando hablábamos de identidad de hijos, que ser hijos y entenderlo nos ayuda a vivir nuestra fe de una manera diferente y relacionarnos correctamente con Dios. Que ser soldados nos posiciona en un lugar donde ya no somos ingenuos y no ignoramos lo que dice la Biblia, las maquinaciones del diablo, sino que ahora nos equipamos y sabemos cómo pelear contra nuestro verdadero enemigo, que escúchame, no es tu vecino que hace bulla, no es tu pariente que te molesta, te pide dinero, no lo devuelve, cualquier cosa de esas. No es tu marido con el que duermes, tu esposa con la que duermes, tus hijos que te dan dolores de cabeza. No es la gente de la iglesia, no es ni tan siquiera el del tráfico que se te atravesó y te hizo un mal día. Tu verdadero enemigo se llama Satanás y sus huestes de maldad. Y se pelea con él en el equipamiento divino, con las armas de la fe, en el nombre de Jesús. Pero el discipulado
nos ayuda para entender esto en particular. Tengo un maestro y un mentor únicamente que se llama Jesucristo. Y Él comenzó una misión. No estoy hablando de la redención que está completa en la cruz. Estoy hablando de la misión de la evangelización y de traer a la gente una relación eterna con Dios. Él comenzó una misión en esta tierra que quiere que la complete su iglesia. Por eso nos llama también su cuerpo. Porque por medio de nosotros está funcionando, se está moviendo, se está extendiendo para que el mundo sepa que Él es Dios y que así como nos regaló salvación, Él quiere también regalárselas a ellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vamos en esta serie a ver las etapas de la vida del discípulo. Yo creo al menos que hay 3 etapas en la vida de un discípulo, que luego se intercalan y tienen que mantenerse conectadas a estas etapas, pero que son las siguientes que voy a compartir a continuación. Las descubrimos en las mismas palabras de Jesús cuando habla acerca del discipulado. Yo las llamo de esta manera. Etapa número 1, sígueme. Cuando Jesús dice la primera vez, ven y sígueme. De eso hablaremos hoy. Etapa número 2, niégate, muere. Niégate y toma tu cruz. Y la etapa número 3, discipula. Haz a otros seguidores míos por medio de tu ejemplo y de tu vida. Veremos en estas 3 semanas, si nos da tiempo para abarcar todos estos temas, en estos 3 domingos, veremos estos temas. Ven y sígueme, niégate y toma tu cruz, ve y haz discípulos. Y eso tiene que ver con la vida de un discípulo. Vamos a la palabra y quiero que leamos el primer pasaje de la Biblia que vamos a leer hoy. Mateo 4, 18 al 19. Está ahí, lo puedes buscar en tu Biblia, en tu teléfono, en tu iPad, o en tu tablet, o en tu Biblia de papel. Lo importante es que leamos juntos la palabra de Dios. Y dice así, en la Reina Valera 60, Mateo 4, 18 al 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué les dijo, iglesia? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquí aparece el ven y sígueme, dicho de otra manera, pero esto se va a repetir a lo largo del Nuevo Testamento, sobre todo en la parte inicial, cuando Jesús está llamando a sus iniciales discípulos o a sus discípulos iniciales, vamos a encontrarnos con esta expresión, vengan y síganme, ven y sígueme. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que la vida de un discípulo comienza con esa invitación? ¿Y por qué es importante que tú sepas que aunque no escuchaste audiblemente el ven y sígueme de Jesús, tú estás sentado hoy aquí porque hubo un ven y sígueme en tu alma que se provocó de parte de Dios a tu vida y que tú respondiste y te trajo a la fe? Fue una invitación del Señor diciéndote, ven y sígueme. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque alguien más te invitó. Todos esos fueron los medios que Dios usó para que te sentaras en este lugar hoy y juntos pudiéramos adorar en fe a un mismo Dios que nos ha estado invitando. Escúchame, aunque escuchamos un día su voz, la invitación a nuestras vidas está desde antes de nacer. Dios te amó antes de que fueras. Porque con nosotros nos movemos en lo temporal y solamente conocemos lo que ven nuestros ojos, lo que puede nuestra humanidad percibir y entender. Nos volvimos padres cuando escuchamos el latido de nuestros hijos o nos dijeron los médicos al hacer un ultrasonido, hay un bebé en forma de embrión en el vientre de esa mujer y comenzamos a creerlo y luego sentimos los latidos o los escuchamos precisamente a través de un ultrasonido. Esa es la necesidad humana, probar, ver, oír para darse cuenta que algo es. Dios ya te llamó antes de que tú fueras, porque tú eres, no porque tu mamá y tu papá tomaron solamente esa decisión, sino porque Dios decidió que de ese hombre y esa mujer particular nacerías tú, porque Él tiene un propósito con tu vida. No eres una casualidad, no eres un error, eres alguien amado por Dios desde antes de que el mundo fuera. Efesios dice, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Así que si tú vas ahora a las cataratas del Niágara y te impresionan, piensa esto. Eso que me impresiona con su ruido y la caída de las aguas fue después que yo. Porque aunque yo no había nacido, cuando eso estaba siendo formado, ya yo era
alguien amado en la mente de mi Dios. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, algunas cosas que quiero decirles con respecto a esta etapa inicial del discipulado, que quizás las sabías y te las quiero reforzar, o tal vez no, y te las quiero hoy mostrar a través de este mensaje. Es importante el ven y sígueme porque nos valida. Hay validación en esta declaración de Jesús. Todos los seres humanos necesitamos validación. Y yo sé que hay una validación enfermiza, sobre todo hoy se habla mucho de que nuestra generación es una generación que necesita más que ninguna otra la validación. Y no estoy hablando de eso, de lo enfermizo, de esa necesidad de que si cocinaste a alguien, la gente te diga 5, 4, 6 veces, me gustó, me gustó. Y si no te lo dice, le preguntas, ¿te gustó? ¿Te gustó? Y el otro se atraganta porque no puede comer y responder a la misma vez. O te pones algo y quieres que la gente te diga, qué bien te ves, qué bien te ves. Y que se note. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de ser validados por la opinión de terceros. Hay una necesidad de que alguien diga, qué bien lo hiciste. ¿Recuerdan al viejo predicador, el pastor en Cuba, que ya está en la presencia del Señor, que yo les dije hace unos domingos atrás, que le decían, pastor, qué tremendo mensaje, qué tremendo lo que usted predicó? Y él le decía, gracias mi hermano, pero ya el diablo me lo dijo primero. Para acabar con esa necesidad de validación enfermiza. No obstante, hay una validación necesaria. La otorgamos los padres a los hijos. Al darles afecto, al abrazarlos, al nutrirlos, al en la medida que van creciendo, afirmarlos por medio del reconocimiento sano, cuando tienen una buena calificación, cuando hacen algo en la vida positivo. No hay nada malo en decirle a los hijos, estoy feliz por lo que lograste, por celebrar juntos en familia cuando hay algo, y eso valida a las personas. No obstante, escúcheme un momentito, aunque creciste en un ambiente correcto donde se te validó sanamente, porque hay esa falta de validación que crea una necesidad de que terceros te validen, y eso es muy peligroso. Está también la hipervalidación en los hogares, donde no es sano todo el tiempo estar diciendo a un niño, eres el más lindo, eres el más bello, eres la más hermosa, nadie es como tú, eres el más inteligente, eres esto, eres lo otro. Eso crea orgullo, pero crea gente también insegura, que luego entra a un mundo real donde no te van a estar diciendo, eres el más lindo, va a aparecer otro más lindo que tú, eres el más inteligente, va a siempre haber alguien más capaz que tú. Y cuando chocas con esa realidad, te deprime. Y hay gente capaz, preciosa en la vida, que no da nada porque está probándose a sí mismo y tratar de recuperar aquella voz del hogar que lo marcó incorrectamente. Pero, escúchame, aunque tuviste la validación correcta, tengo que decirte esto. Por muy bien que hayas sido validado y muy seguro que camines naturalmente hablando, emocionalmente hablando en la vida, todos los seres humanos, hasta que no se resuelve nuestra salvación, tenemos una carencia de validación espiritual. Y esa solamente la llena Jesucristo. Es por eso que surgen las religiones. Es por eso que el hombre se crea sus propios dioses. Es por eso que el hombre tiene que adorar una piedra, un palo, una imagen o a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos no solamente la necesidad emocional de validarnos en las relaciones humanas, sino que también tenemos la necesidad espiritual de que se nos diga, tienes valor para mí, yo, tu creador que te hice, encuentro en ti un valor y quiero tener una relación contigo. Ahora, el único que nos valida correctamente se llama Jesucristo. En este ven y sígueme, aunque parezca una expresión muy simple en el discipulado, en su etapa inicial, Jesús le está diciendo a sus discípulos, los valido. Y por eso quiero que vengan conmigo, por eso quiero que sean mi equipo, por eso quiero que caminen a mi lado, porque ustedes tienen un valor para mí. Te voy a poner un ejemplo. Pedro, que acabamos de leerlo en este pasaje. Cuando Pedro, en otra experiencia que es narrada en los evangelios, vive un milagro provocado por Jesús, la pesca milagrosa, ¿lo recuerdan? ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando el barco se llenó de peces al punto de que se estaba hundiendo? Y se dio cuenta de que el Mesías de Israel, el Dios que tanto esperaban que se encarnara y viniera a los hombres, estaba allí en su propia barcaza, en su propio bote. Ahí estaba Pedro y estaba Jesús. Y cuando Pedro ve el milagro, después de una noche de él intentarlo, en toda su experiencia de pescador y fracasar, y que este hombre dijera,
hechas las redes y se llenaron de peces, él dijo, este es Dios, este es el Mesías, este es el grande de Israel, este es el que estábamos esperando. ¿Qué dijo Pedro cuando se dio cuenta de esto? Apártate de mí, ¿por qué? Iglesia, quiero escucharte. Apártate de mí porque soy un pecador. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, a partir de ahora serás un pescador de hombres. Espérate, no entiendo. El hombre le está diciendo, apártate porque soy un pecador. Y Jesús le dice, te haré un pescador de hombres. ¿Lo está validando por lo que va a hacer? No. Le está diciendo, Pedro, tu pecado no es mayor que tu fe. Y tu fe es la base para tu servicio. Escúchame. Jesús no te invalida por tus errores. Cuando te arrepientes te perdona. Jesús no te valida por tus obras. Cuando crees te revela que has sido creado para obras. Escúchame. Jesús te valida por el perdón y por la gracia. Y eso es lo que Pedro vivió en ese barco. Y el ven y sígueme que un día nosotros recibimos hace 30 años, en el caso de algunos, hace 40, hace 50, o hace 10, o hace 20, o hace una semana. En el momento que Cristo se reveló salvadoramente a tu vida y tú confesaste a Jesús como tu Señor, respondiste al ven y sígueme. Y en ese ven y sígueme, Él te estaba diciendo, no te valido por lo que puedas ser capaz de hacer, porque esos son los dioses falsos de las religiones. Haz para que yo encuentre en ti algún agrado, a ver si te quiero bendecir. Soy el Dios del perdón, soy el Dios de la gracia, soy el Dios que no invalida por los pecados, si te arrepientes los perdono, pero soy el Dios que valida por la gracia y el perdón. Y una vez que te valide, tu valor no te lo quitará absolutamente nadie. No estamos aquí porque somos mejores que el resto. Estamos aquí porque nos dimos cuenta que un Dios tan grande, a pesar de nuestro pecado, cargó una cruz y murió en ella para reconciliarnos con el Dios de la creación y convertirnos en sus hijos por pura gracia. Y si ahora vivimos diferente, no es porque seamos mejores personas, es porque estamos siendo transformados por un milagro interior del Espíritu Santo en la obra que la Biblia llama la santificación por el Espíritu. Así que ven y sígueme. En esa etapa inicial del discipulado tiene que ver con tu validación. Mis hermanos, es importante esto, porque si no estás dentro de la iglesia y caminas con Cristo y estás buscando aprobación de terceros, cuando ya Cristo te aprobó en su gracia. Es importante esto, porque si no lo entiendes, lo que va a pasar es que aún del propio Dios vas a querer encontrar validación en lo que haces. Y vas a estar allí sirviendo al Señor, es más, cantando y levantando las manos y diciendo, ahora sí agradé a Dios, porque hoy mis manos están alzadas. No, las manos no se alzan para agradar a Dios, se alzan por amor a Dios. Uno no ofrenda para agradar a Dios, uno ofrenda porque ama a Dios. Uno no hace nada, uno no sirve en ningún ministerio de la iglesia porque quiere agradar a Dios. Uno lo hace por amor a Dios, porque nosotros no lo podíamos agradar y Dios encontró validación y encontró que lo agradamos a Él en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando el Padre miró al Hijo y su sacrificio, dice la Biblia que en un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Precioso Dios. Pero este ven y sígueme, esta etapa inicial del discipulado, significa también vamos en una travesía, vamos en un viaje. Por eso esta serie se llama El viaje del discipulado. Porque el discipulado no es un curso que tú tomas cuando te convertiste. No son 15 semanas, 12 semanas, 3 semanas, 4 semanas para que después te bauticen y ya. El discipulado es una vida. Es Cristo formándose en nosotros. Es el Señor llevándonos a través de una relación que dura todos los días. Es estar dispuestos a transitar un largo camino. ¿Recuerdan la serie que terminé hace 2 semanas? Perseverancia. Persevera hasta el fin. Es eso. Es estar dispuestos a entender que cuando le di la mano a Jesús, se la di para toda la vida. Es como cuando nos casamos y mi esposa y yo estábamos frente al pastor y él refirió o él dijo las palabras que casi todos escuchamos en nuestros matrimonios, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe o la eternidad nos llame.
Lo que está diciendo ahí ese pastor al casar a esa pareja o al casarnos aquellos que hace años atrás vivimos esa experiencia es, ustedes están hoy decidiendo que esta relación sea para siempre, aunque vengan pruebas, como cantábamos hoy, aunque tengamos que subir montañas y cruzar valles. Si eso tiene que ser la realidad del matrimonio, cuando la entendemos a la luz de nuestra relación con Dios, ¿cuánto más nuestro compromiso con Cristo? Con ese Señor que nos validó sin encontrar nada aparentemente en nosotros para validarnos, solamente en su sacrificio. Hoy decidimos darle la mano a Jesús y decirle, mira, no me suelto de esta mano que te di. No suelto tu mano que tomé. Puede haber muchas alternativas y puedo creerme en algún momento que soy suficiente para seguir el camino solo, pero no lo soy. Cada día cuando pongas tus pies ahí en el suelo de tu habitación, dile, Señor, hoy no puedo seguir viviendo si tú no estás al mando de mi vida. Eso es ser discípulo. Ser discípulo es entender que tu familia no marcha bien si Cristo no toma el control. Que tu matrimonio no dura si Jesús no se pone en el centro. Que tus hijos no serán todo lo que Él dijo que serían, aunque tú hagas lo mejor y aunque eduques de la mejor manera. Creemos en estructura, creemos en hogares sanos, creemos en todo lo que podamos hacer humanamente para que nuestra familia funcione. Pero siempre los padres nos vamos a equivocar y siempre la familia va a fallar. Pero si Cristo se mete en el medio de esa realidad humana, Él va a convertir lo que nosotros no podemos hacer en un testimonio de su gloria y de su gracia. Y nuestros hijos no serán lo que nosotros provocamos, sino lo que la gracia de Dios puede hacer en ellos. Porque como padres, como adultos, hemos decidido que Jesús y nosotros caminaremos un camino no largo, un camino eterno, que dure para siempre, que trascienda esta vida, que nos lleve al cielo y que no termine jamás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es ser discípulo. No es graduarse de una escuela de discipulado, no es tener un título, no es terminar un curso. Eso es bueno, lo hacemos. Aquí discipulamos a la gente antes de bautizarse. Pero yo no quiero que nadie piense, soy discípulo porque me dieron un curso. Soy discípulo porque Jesús en mi espíritu hizo una invitación. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Y eso me validó en su gracia. Y eso me invitó a ponerme en este camino que aunque largo, es eterno, sí, pero es el mejor. No hay alternativas. Este es el mejor. Y no te estoy diciendo que no nos vamos a enfermar. Es el mejor porque en la enfermedad Él está. Y no te voy a decir que no tengamos pruebas económicas. Es el mejor porque Él está en nuestra abundancia, en nuestra riqueza. Y Él también está en nuestra escasez y nuestra necesidad. Dios está en todo momento. Qué bueno que Él está en el camino y nosotros estamos en Él. Ven y sígueme también significa decisión. Es tomar una decisión. Todo discípulo tiene que tomar una decisión. Y esta es la decisión, la encrucijada en la cual cuando Él nos invitó a caminar su camino, esta es la invitación que nos hizo. Nos quedamos ahí en esa encrucijada. Aquí hay una dirección y aquí hay otra. ¿Cuál tomó? Y esa es la decisión que todos los días tenemos que tomar. No solo cuando comenzó nuestra vida de cristiana, todos los días. Esta es la decisión que tenemos que tomar. ¿Lo sigo a Él o sigo mi propia versión del discipulado cristiano? ¿Alguien me escuchó lo que yo dije? ¿Lo sigo a Él en sus términos o me elaboro una versión aparentemente cristiana de mi discipulado, pero mía? Cuando Jesús llamó a los 12, llamó a dos Simón. ¿Alguien se recuerda de estos dos? Uno es Simón Pedro, ya lo mencioné. El otro es Simón. ¿Alguien se recuerda de cómo lo llamaban? El celote. No, ¿sabes por qué le ponen el celote? Porque era celoso así de grande. El celote. Bueno, parece risa, pero en realidad los celotes se llamaban así porque era una secta judía que tenían mucho celo por la tradición judía. Y el celo de ellos era tan fuerte que ellos se prometieron que a Roma la iban a quitar del poder y que no iban a esperar que Dios interviniera, sino que ellos en sus propios términos, ellos iban a destruir a los poderes romanos que habían invadido la tierra de Israel. Así que todo celote tenía un buen cuchillote.
Todo celote estaba preparado para matar, entrenado para matar. Era una especie de terrorista judío. Uno que estaba siendo entrenado para matar. Son los antepasados del Mossad de la actualidad, de la agencia secreta israelita, que te persigue hasta quitarte la vida, pero el enemigo no puede existir. Esos eran los celotes. Y a Jesús se le ocurre, y al Padre también, porque la Biblia dice que pasó toda una noche orando, pidiéndole a su Dios y Padre que le revelara quiénes eran sus 12 discípulos. Y el Padre le dijo, anota allí, Simón Pedro, Mateo el publicano, Simón el celote. Pero hay algo impresionante en el celote. La Biblia no nos deja ver que este hombre quiso vivir el camino a su propia manera. Lo pone en el grupo de los 12, no perfectos, inclusive cobardes que corren de la cruz, pero hombres de fe que regresaron al aposento alto y esperaron el Espíritu Santo. Cuando en Pentecostés el Espíritu descendió sobre el que era el celote, cuyo celo ahora no era por una cultura, ni por una religión judía, ni por bajar a Roma del poder, era para anunciar el reino de Dios. Porque cuando él tomó el camino del discipulado, él tomó una decisión definitiva. No voy a transitar este camino en una propia versión del discipulado. Me voy a rendir a la agenda de Dios. Esa es la diferencia entre Simón el celote y Judas Iscariote. Hasta pega, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Es que Judas tenía su propia agenda. Judas quería un rey poderoso, con mucho dinero, que lo pusiera cerca, que le diera un lugar en algún ministerio, alguna secretaría de gobierno en su reino, mientras que el celote depuso las armas, renunció al odio, renunció a su secta, renunció a su pasado, renunció a su versión espiritual y adoptó la de Jesús, porque este es un camino donde la decisión tiene que ser a todo o nada. ¿Alguien me está escuchando? La versión del cristianismo moderna es nuestra propia versión. Voy a la iglesia el domingo y el resto de la semana desaparezco de la ecuación. Dios, bendíceme el domingo para vivir por mi cuenta de lunes a sábado. Y esto no es así, mis hermanos. Dios tiene que ser el Dios de todos los días. Aunque no nos reunamos todos los días, Él tiene que reinar en nuestra vida todos los días. No podemos vivir a nuestra manera como Frank Sinatra. Tenemos que vivir a su manera como el Rey vino a revelarnos. Ven y sígueme, es una invitación a tomar una decisión de por vida y a decidir que sea la manera de Jesús. Es en algún momento, como me pasó a mí en mi juventud, tener que deponer todos mis sueños personales, todos mis deseos, todo lo que yo quería y aceptar su llamado para el ministerio y rendirme a esa versión de Dios. Y estoy aquí hoy parado por obediencia. Porque en algún momento antes de ese llamado yo quería hacer muchas otras cosas. Y no estaba en mi idea personal ser lo que soy, ni hacer lo que hago. Pero ese que me llamó al camino tenía ese propósito para mí. No estoy diciendo que sea el tuyo. Pero cuando Dios te descubra el propósito que tienes con tu vida, no trates de amoldarlo a tus ideas. No trates de acomodarlo a tu versión. Ríndete a la versión de Dios. Él siempre tiene la razón. ¿Alguien puede decir amén? Y lo último que quiero decirte es que ven y sígueme también tiene que ver con destino. Mientras nosotros vamos completando su misión en la tierra, esta misión que comenzó en el cielo, en la eternidad, con el Padre diciendo, ¿a quién enviaré? Y el Hijo respondiendo, envíame a mí. Esta misión que se encarnó en Jesucristo, que se hizo real en la cruz, y que continuó en la iglesia a partir de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Esta misión continúa y la tenemos que vivir. Por eso te decimos, ven el sábado, vamos a evangelizar. Pero no tiene que ser un solo día. Tiene que ser todos los días compartiendo el evangelio. Pero quiero que sepas esto. Esta misión de vivir a Cristo, no solamente hablarlo, vivirlo, tiene recompensa eterna. Y por eso hablo de un destino. Quiero recordar esas palabras de Jesús en una parábola que aparentemente no tiene nada que ver con esto, pero tiene que verlo todo. Cuando Jesús le dice a sus siervos en la parábola, tomando el lugar de un hombre que es el dueño de unas tierras, y lo recibe y le dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, la vida cristiana hoy, aún lo insignificante que haces todos los días, pero lo haces con la mentalidad de darle la gloria a Dios, tiene recompensa eterna. Muchas veces no hablamos del tema de las recompensas, porque somos cristianos de la gracia, porque creemos en un Dios que nos valida en su perdón y en su gracia. Pero ese mismo Dios que nos lleva a casa, no por nada que podamos hacer, también nos dice en su palabra que si oras en lo secreto y no lo haces en público para encontrar la validación y el aplauso de los hombres, el Dios que te vio orar en lo secreto te recompensará en público. Ese mismo Dios habla a través de Pablo en 1 Corintios 3 y dice, mira, cuidado como sobreedificas sobre tu fe, tu fundamento que es Cristo, porque si el fundamento que es tu eternidad recibe una sobreedificación de madera, heno, hojarasca, y eso representa lo que no sirve, lo que se queda en esta vida, aunque tenga mucho valor, aunque el mundo le dé mucha validez, realmente dice, el fuego lo consumirá, pero si tus obras son para la gloria de Dios, serán como el oro, la plata y las piedras preciosas, el fuego no lo destruirá, y quien edificó de esa manera tendrá recompensa eterna. No lo dije yo, lo dice la Biblia. El discípulo no va al cielo buscando recompensa, pero porque creyó en un Dios que por gracia lo trajo a él. Aunque no lo buscó, lo tendrá. Te puedo decir esto, a Dios no se le olvidará lo más pequeño que hiciste, no para recibir aplauso, sino para su gloria. Sino para su gloria. Y cuando llegues al cielo, Él tendrá un listado inmenso de cada oración que hiciste, no para encontrar favor, sino como respuesta de amor. De cada ofrenda que diste, no para que se supiera cuánto das, ni cuánto dinero ofreces, sino porque lo hiciste por amor al Dios de la iglesia. El Señor mirará tus oraciones sobre las vidas, no para que Él te bendijera al orar por otro, sino por el contrario, porque querías sinceramente que Dios bendijera a las personas por las cuales oraste, y Dios te recompensará. Hay recompensa en ser discípulos. Quiero cerrar leyendo Deuteronomio 5:33. La Biblia dice, andad, escuchen este lenguaje en el Antiguo Testamento. Los judíos se perdieron esto de vista, pero nosotros en Cristo recuperamos esta revelación. Andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis y os vaya, ¿cómo? Y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ellos esperaban la tierra prometida, Israel. Nosotros esperamos la nueva Jerusalén que viene del cielo para vivir en ella eternamente y para siempre. Recompensa de Dios. Y cierro con Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y aquí la promesa. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está Cristo ahora? Dice la Biblia, está sentado a la derecha del Padre. Y dice, por eso mismo Pablo en Efesios 2:6, y nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno, esto está impresionante, disfrútalo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Va a llegar un día en que la honra de Dios llegará a tu vida. Yo sé que ninguno de ustedes está haciendo nada por honra, pero el Padre honra. Qué linda es esta gracia. No merecemos ser reconocidos y Dios nos reconoce y nos valida. No reconocemos ser hijos y Él nos llama hijos. No reconocemos ser sus colaboradores y Él nos puso un camino para colaborar con Él. No necesitamos ser recompensados y Él dice, y aún así todo, como si no fuera suficiente la eternidad, les tengo preparados tantos regalos que ustedes no pararán de reír cuando vean todo lo que tengo preparado para ustedes. Recuerdo a mi bisabuela en sus 80 y tantos años, hablando de esas calles de oro por las que un día caminaría
por esas mansiones celestiales en las cuales entraría, por ese Dios al que vería. Y en ese momento parecía una niña con los ojos chispeantes. Ya estaba en su momento final casi, pero todavía estaba anhelando ver lo que el Señor, su Padre, le había prometido cuando ella, siendo una joven mujer adulta, había creído en este Salvador. Y ahora a sus 80 y tantos años decía: hay calles de oro, hay mar de cristal, hay mansiones celestiales, y mi Padre está en el trono y pronto lo iré a ver. Porque no estaba ella sostenida en su perfección. No lo era, no lo soy, no lo seremos nunca. Estaba sostenida en la promesa del Hijo, que el que en el Hijo cree será liberado por el Padre. El que en el Hijo cree tiene vida eterna. Y el que me sirve, dice Jesús, mi Padre le honrará. Quiero que te pongas de pie un momentito. Quiero que cierres tus ojos para que no te distraigas. Voy a orar en los próximos minutos, pero quiero que le des gracias si Dios habló a tu corazón este día, por esa relación perfecta que Jesucristo construyó en su cruz, en su muerte, para que nosotros tengamos ahora esa relación preciosa y perfecta con nuestro Padre Celestial. Yo sé que estoy hablando de parte de Dios. Cuando estaba por terminar la última serie, mientras oraba, en un momento empecé a escribir un orden de series que tenían que ver con la obra del Espíritu Santo. Y ahí están. Ser llenos del Espíritu, ser ungidos por el Espíritu, ser equipados por el Espíritu. Yo estaba ya caliente por predicar todas esas cosas. Y la semana pasada el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: todo eso era para ti. Todo eso tenía que ver contigo. Quiero que vivas lleno, ungido y equipado. Pero a la iglesia quiero que le hables de ser discípulos. Y dijo: Señor, pero primero que sean llenos y que conozcan los dones del Espíritu y que sean equipados. No entiendes. Ser discípulo no es algo frío donde la gente sigue mandatos. Es tener una relación con el Salvador. Es ser validado en Él. Es entender su gracia. Es recibir su perdón. Es caminar con Él. Es ir camino a casa. Es tener mentalidad de cielo. Es vivir para el Padre. Es agradarme a mí. Y cuando entendí todas esas cosas, le dije: de esto, Señor, predicaré. Y por eso me paré hoy con un sentido de responsabilidad muy grande, porque sé que hay gente en este lugar que necesita saber que el ven y sígueme que hace años el Señor te dijo y te invitó, no ha terminado. Tal vez algunos de nosotros nos cansamos, queremos tirar la toalla. Algunas veces las pruebas de la vida te hacen una invitación a rendirte, pero tu Dios te dice: mi invitación está en pie, mi promesa está en pie, mi presencia está a tu lado, estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré, voy a caminar contigo este camino, te amo demasiado como para renunciar a ti. Por eso hoy le decimos: gracias, Señor, y nosotros hoy renovamos el pacto y la relación contigo. Un pacto que no tiene que ver con nosotros, un pacto que el Padre hizo con su Hijo en nuestro nombre, pero nos metimos ahí en la fe y nosotros ahora le decimos: renovamos ese pacto de nuestra parte, de vivir contigo, de seguir tu camino, de vivir tu propia versión del discipulado, de validarnos en tu amor, de caminar en tu gracia, de vivir para ti y para tu gloria. ¿Cuántos dicen a eso? Amén. ¿Cuántos dicen: así será? Me costará, pero su Espíritu me llenará, su presencia me guiará. Él está conmigo. Levanta tus manos, vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias por estar en Cristo. Gracias por esa invitación que un día escuchamos. Y mientras oro, si alguien no ha escuchado esa invitación de salvación, ahora escuche tu voz llamándolo y diciéndole: quiero tener contigo una relación eterna, que se revele la salvación de Cristo a la mujer, al hombre que lo necesita en este lugar. Pero gracias queremos darte por el ven y sígueme, que escuchamos con tanta fuerza y respondimos en fe. Gracias porque Cristo validó nuestra experiencia y validó nuestra vida. Ya no necesitamos otros dioses ni otras experiencias espirituales para llenarnos. Él nos valida por la gracia y el perdón.
Gracias porque nos diste fuerza para tomar esta decisión de caminar este camino largo, eterno, aunque nos cueste, pero el mejor de todos. Gracias por ese destino eterno lleno de recompensas que se sostiene en la gracia de Jesucristo. Ya entiendo por qué dice tu palabra que en el cielo los ancianos, al escuchar la santidad de tu nombre, se postrarán y se quitarán sus coronas y la pondrán a tus pies. Ese será nuestro acto eterno de decirte, gracias por recompensarnos, pero nunca olvidaremos aún en la eternidad que la corona de nuestra recompensa te pertenece a ti, Jesús. Bendice esta iglesia en esta semana. Que vivamos como hijos seguros de nuestra relación contigo, como soldados armados y vestidos para la batalla, pero que seamos discípulos, que sigamos tu camino, vivamos nuestra asignación y traigamos a otro a esta relación de pacto eterno en Jesucristo, Señor nuestro. A Él la gloria y el honor, la alabanza por siempre en medio de la iglesia. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. No te vayas, vamos a cantar, vamos a cerrar con una canción de alabanza al Señor y vamos a irnos en total agradecimiento a nuestro Padre que nos escogió en Cristo.